Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a tallar un premolar inferior en cera y todo esto va a ir en súper rapidísimo. En realidad me tardé como 1 hora 10 minutos porque sí está un poquito complicado. Entonces necesitamos un cubo de cera, una regla de endodoncia. Igual hay personas que usan como un triangulito que creo que se llama vernier, algo así, para sacar sus medidas, pero aquí vamos a ocupar una regla de endo. Y vamos a ocupar de instrumental este conito que viene en el Pecatomas. Hay uno que es más agudo y una punta más roma. Este también viene en el Pecatomas. Este es la Alecrón, que tiene como una lenteja y en el otro extremo un cuchillito. Esa es la Westcott. La que les dije que era muy inútil, pues fíjense que en encerado pues no es tan inútil. Bueno, la económica sí es inútil, pero en el tallado de dientes no. Pero pues solo ahí sirve. Entonces igual no la recomiendo tanto. Vamos a ocupar también un explorador y vamos a ocupar la 7A. Me gusta más por esas cuchillitas pequeñas que tiene. Y esa porque le da como la anatomía en la parte vestibular y así. Me gusta mucho también. Entonces aquí vamos, bueno, ya medimos, entonces aquí vamos a marcar. Medí más o menos 1 centímetro. Fíjate que esto fue más o menos al tanteo. Y aquí abajo igual va a ser, bueno, ahí va a ser al tanteo porque necesitamos que sea como un cubito más pequeñito y así. Entonces le marqué con el conito y aquí vamos a unir los puntos, pero creo que no se está viendo bien. No, sí, ahí se ve bien. Vamos a unir los puntos con la lenteja del Alecrón. Bueno, no es una lenteja, pero parece una lenteja y por eso yo le digo lenteja, pero en realidad no se llama así. Entonces aquí ya con su cuchillito le vamos a recortar y así. Ahora, ¿qué más? Siento que se viene como una parte difícil, que es dejar ese rectangulito completamente solito. O sea, tenemos que recortar las otras 4 paredes, entonces le pueden ir tallando así suavemente con la lenteja. Pero ahorita van a ver que eso no es tan rentable. Entonces con la cuchilla, o sea, le puedes ir desgastando un poquito con la cuchilla, un poquito con la lenteja, un poquito con otros y así, pero las cuchillas siempre son las que nos van a salvar la vida porque, mira, aquí ve cómo se le hace el corte por los lados, o sea, no solo en la cara donde se marcó el cubito, sino también en los lados y así, porque pues necesitamos varios cortes, ¿no? Aquí estamos desgastando porque según yo es para que se empareje un poquito más. Y ahí para marcarle más con más profundidad. Pero ve cómo yo voy apoyando mis dedos para que igual no me canse tanto. O sea, ve cómo tomo la espátula. Porque yo siento que de esa forma no me canso tanto a que si estuviera como agarrándolas en puño y así. Entonces aquí igual vamos a medir otra vez y vamos a volver a marcar, pero o sea, con un instrumento fino, pero igual como que lo enterramos un poquito más y con la lenteja vamos a eliminar el exceso. No se llama lenteja, pero me gusta decirle lenteja porque parece una lenteja. Pero con la lenteja vamos a eliminar excesos. Y también como la lenteja es filosa, o sea que igual les quiero decir que ese instrumental que es la Alecrón no es pues es de marca económica, pero la verdad es que está buena. Su lenteja está filosita. Entonces, mira, vamos desgastando. Igual no importa mucho si te sobrepasas o queda como mordido, porque al final le das un desgaste y ya. O sea, al final le das los desgastes necesarios y ya después y ya, pero al principio sí te digo, te va a quedar como un poquito mordido, extraño, como ahí se me fue un cacho.
O sea, también debemos de hacerlo con cuidado para que no se nos vayan cachos, eso también quiero decir. Y sí, mi video se ve de 27 minutos, pero en realidad les digo que fue como 1 hora 10 minutos porque sí lleva sus procedimientos, o sea, no está sencillo. Ahí se ven como que mis manos, se ve como rápido pero lento, pero o sea, en realidad no. Y aquí desgastamos un poquito abajo el escaloncito, dejándolo pues lo más pulidito que podamos. Y aquí con el conito le vamos dando el bisel, no sé cómo decirlo, y ya con la lenteja le vamos tallando un poquito más. Ahora del otro lado igual le vamos desgastando. Le vamos desgastando. Y hacemos cortes profundos, pero igual cuidando de no tocar al triangulito, ¿ok? O sea, al cubito del centro, perdón. O sea, el cubito del centro es lo más sagrado que tenemos, debemos cuidarlo muchísimo. Y también quiero decirte que, ya sé que estoy hablando un buen como perico, pero, o sea, quiero decirte que esto, no, o sea, trata de calmarte. Mira, aquí estamos eliminando el reguero, pero sí trata de calmarte porque este puede ser un proceso un poquito complicado y al principio más porque es la primera vez y así, ¿no? Yo ya he tallado antes, bueno, antes tallé como 2 dientes que la verdad es que me quedaban muy feos. Y me sorprendió el resultado, la verdad. Pero va siendo con la práctica, o sea, con la práctica y sobre todo yo siento que más cuando ya te vas familiarizando con los dientes. O sea, por ejemplo, que estás con un tipodonto o que ya atiendes un paciente, vas viendo la anatomía de los dientes. Entonces, obviamente que tallar en un cubo de cera va a ser un poco más sencillo. ¿Ok? Entonces aquí es importante relajarnos y hacerlo con tiempo, no sé, o sea, que sea como un domingo donde estés tranquilo, donde no estés en clases o en el trabajo. Y puedas ir cortando las cosas pues suavecito, mientras, no sé, ves una serie o ves algún canal de YouTube que te guste mucho y así, o escuchas un podcast, no sé. Y aquí, por ejemplo, ya trozamos un cubito pues más o menos entero. Aquí solamente sería como pulir las paredes, pero pues ya vamos de ganancia. Entonces lo ideal sería como trozar los cubitos así, pero igual, o sea, siempre cuidando el centro, porque en el centro está nuestro diente, o sea, ya sea un premolar, un molar, un incisivo o un canino. Ahí está el diente, debemos de cuidar mucho ese aspecto, ¿ok?
aquí ya básicamente solamente es, pues sí, solo es pulir y eliminar los excesos de los bordes para dejar así como un piso bonito. Y como verás quedó más que nada como una pirámide. Y ya a mí me gusta estar como eliminando un poquito los excesos porque si no cuando, o sea, evidentemente este cubo de cera se calienta porque pues es cera y con las manos lo vamos a estar calentando, entonces luego se quedan pegadas, esos trocitos de cera se quedan pegados y al quitarlos queda horrible y así. Ahora, si te das cuenta, aquí no en ningún momento mencioné fuego, no pasé fuego ni nada, todo es con los instrumentos. ¿Por qué no puedes usar fuego? Porque este tipo de cera se hace como, bueno, o sea, para empezar, si le pasas fuego para pulirlo y que quede así como bonito, lo único que vas a hacer es quemarlo. Entonces cuando se quema se pone ahí todo negrito y y se hace chicloso, ¿ok? O sea, si quieres quemarlo tantito y luego pasarle el instrumental para marcarle los defectos estructurales, vas a hacer que se haga como un chicle y quede muy feo, muy feo. Entonces, de plano no le pases el fuego. Si ya no tienes la paciencia, mejor espérate al otro día o descansa un ratito y ya después le pasas el fuego. Y ahí yo estoy intentando marcar, o sea, que se vea como bien pues eso ni siquiera, o sea, parece como una pirámide o así, pero necesito eso, ¿ok? Y aquí lo voy a partir a la mitad, dándole una especie de surco principal, ¿ok? Como un surco principal. Entonces aquí vamos a tomar las medidas y efectivamente es un rectangulito. Entonces, aquí sí, o sea, si vas a hacer un premolar, lo que te recomiendo es que dejes como espacios para las crestas marginales, ¿ok? Entonces, o sea, igual no le hagas la marca así completamente a la mitad, sino que te esperes un poquito. Y aquí vamos a empezar ya a desgastar las esquinas, únicamente las esquinas, para poder hacer nuestra pirámide, ¿ok? Para que ya parezca más un premolar. Y así, entonces aquí o sea, el diente no es completamente como una caja. O sea, es como gordito, es como una pelotita. Entonces aquí, o sea, observa cómo yo le estoy desgastando la parte vestibular. O sea, como que me voy recta, pero en un punto llego a encajar la lenteja como hacia adentro para que se vea redonda, para darle esa dimensión, ¿ok? O sea, a pesar que es un cubo, uno mismo le puede ir dando su propia dimensión, mira, y ahí ya se va viendo más redondo, pero debemos también de cuidar que tengamos una cúspide, ¿ok? O sea, debe haber cúspides. Entonces aquí ya le estamos dando su forma. Mira. Y ahí va en una forma de U para que sea como el espacio de la encía. Y también ir periódicamente limpiando para que no les digo, o sea, no manchemos, no peguemos la cera en varios lados.
Y ahora ya que marcamos vestibular y palatino, ahora nos vamos con proximal, que igual vamos a ir haciendo los desgastes. Y a mí me gusta como eliminar ese exceso para que quede como muy, muy ligerito, muy livianito, ¿ok? Porque siento que sí va a ver como más gruesa esa parte que el diente y así. Entonces aquí tenemos al diente y ya se está viendo como más redondito, más como una pelota. Pero igual necesitamos seguir marcando pues sí, su anatomía, ¿no? O sea, esa parte redondita, como aquí ya estamos haciendo su cuellito, que es importante marcarlo, pero ve, o sea, te digo, desde arriba se le empieza a dar como esa forma, ¿ok? Y con el conito, con la punta más aguda, vamos a ir marcando bien el cuellito. Listo de instrumental del video, pero vamos a ocupar esta cucharilla, entonces aquí vamos a ir dándole la profundidad al diente, ¿no? O sea, como de unas fosas. Y bueno, la cucharilla pues es la que está en el básico, ¿ok? En el 1x4. Y pues sí, o sea, es como una cucharita pequeña, si lo observas bien. Entonces aquí se va a ir desgastando un poquitito y se le va a ir dando la forma ya de las cúspides, ¿no? O sea, la puntita, y mira, ahí ya parece más un premolar. Y aquí vas desgastando como hacia abajo. No importa que te quede como más o menos planito, porque al final le vas a enterrar un poquito la Westcott y ya se va a ver, se van a ver la fosa mesial y distal, ¿ok? Y ahí ya se ve como así como más redondito, ¿sabes? O sea, a pesar que es un inferior, te lo pongo de cabeza para que veas como su anatomía, ¿ok?
Y ahora que ya quedó la forma del premolar, ahora sí con la misma cucharilla otra vez vamos a darle un pequeño desgaste en oclusal. Pero pues ya viste que sí, ya parece efectivamente un premolar. Pero vamos a hacer los desgastes para formar las fosas. Luego con este vamos a hacer un desgaste para que sea la cresta. Y pues sí, para que sea la cresta, se vea marcada la cresta un poquito más así bonita, más profunda. Y con la cucharilla vamos a desgastar otra vez un poquito más. Y mira, ahí ya dejamos como la profundidad de la cresta marginal distal y ahora la mesial. Pero con la cucharilla se va escarbando esa parte. Y ahora con la lenteja vamos a eliminar un poquito los excesos, pero respetando, ¿ok? Solo se eliminan los excesos, no se eliminan más. Y aquí mira, ya está tomando más forma. Y aquí te lo pongo así para que veas las cúspides. O sea, la vestibular es más alta y la lingual es un poquito más, más chaparra. Y aquí ya ahora sí vamos a hacer las fosetas y fisuras y el surco principal. Y aquí yo lo ando limpiando con mi propio dedo. Y mira, aquí ya está más marcada. Y eso se está haciendo con el conito. Y ya al final lo hacemos con la Westcott, pero con la... Es que tiene dos puntos, tiene una fina y una más gruesa. Entonces se va a hacer con la fina, porque los excesos de cera que queden, lo que va a hacer la Westcott es que como que los va a empujar y va a hacer que se vea homogéneo, obviamente respetando ya estos surcos que marcamos. Mira, aquí ya está nuestra Westcott. Aquí vemos en proximal como que quedó muy abierto, entonces vamos a como cerrarlo desgastando una cúspide, pero evidentemente al desgastarlo vamos a ir respetando ya su anatomía, ¿ok? O sea, vamos a seguir sus contornos, y con la Westcott vamos a igual, o sea, como vamos a seguir los contornos, también vamos a desgastar un poco ya las fosetas y fisuras que formemos. Entonces con la Westcott y con algún instrumento más filoso, más agudo, vamos a ir dándole su anatomía a las fosetas y fisuras. Y mira, aquí ya quedó un poquito más cerrado, o sea, ya quedó bien. Y únicamente lo que vamos a hacer es desgastar como ese cuellito raro que ahí tiene, para ya darle el toque final, porque lo que en sí es que ya, o sea, ya quedó el diente. Solamente hay que darle un toque final a su pedestal. Y listo, así quedó. Recuerda suscribirte al canal, y si tienes alguna sugerencia de
de un video así, déjalo en los comentarios. Y yo te espero en mi curso de anatomía dental, que te lo voy a dejar aquí en la pantalla final.